Hace unos días veníamos hablando y venimos hablando de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y una de las cosas que decíamos al principio era que Pablo había recibido una ofrenda importante de Epafrodito, que los filipenses lo habían mandado a vamos a decirle Epa, los filipenses lo habían mandado a Epa a llevarle esta ofrenda a Pablo. Pero una ofrenda linda, importante, porque Pablo estaba preso, él estaba y tenía mucha necesidad. Y la carta a los filipenses, cuando leemos el contexto y vamos y continuamos toda la lectura y la estudiamos, que es lo más lindo, encontramos que Pablo agradece continuamente a los filipenses. Es una persona muy agradecida, pero no por una cantidad de lo que le hayan mandado o la importancia de la ofrenda, porque Pablo no tenía ese espíritu. Yo quiero aclarar esto, porque cuando por ahí hablas de ofrenda, hablas de dinero, la gente siempre piensa mal y dice, este me va a manguear o me va a salir con algo. Nada que ver. No era tampoco el espíritu de Pablo, pero veamos que había una realidad. Él era el fundador de la iglesia, de la iglesia de los filipenses, y él no había recibido nada, y él recibió esta atención que se la llevan por medio de Epafrodito. Es más, los filipenses le piden que Epafrodito se quede con Pablo para asistirlo, para ayudarlo en cualquier otra necesidad. Por ahí tenía que salir a hacer algo, Pablo obviamente no podía hacerlo, y que Epa pueda, ¿no? Que él pueda mandarlo. Pero Pablo le dice que no y lo manda de regreso a Epafrodito para que no se quede con él. Pero una de las cosas fascinantes que tiene la palabra y que tiene el apóstol Pablo, uno de mis favoritos, no es el favorito, pero es uno de mis favoritos, Pablo, está en Filipenses 4, versículo 14, vamos a arrancar de ahí. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Fíjate qué fascinante, porque él dice, participan conmigo en mi tribulación. Pablo reconoce que estaba en una tribulación. Esto es lo primero que a mí me encanta de Pablo. Pablo era en ese tiempo lo máximo, fundaba iglesias, un apóstol de Cristo. Sin embargo, él reconoce que está en tribulación. ¿Cuántas veces tenemos líderes que nunca quieren reconocer que están en una tribulación? No estamos diciendo que ha pecado, sino que está pasando por una tribulación. Y Pablo lo reconoce. Pablo no le echaba la culpa a nadie. Estaba en una tribulación tremenda. Imagínense, el pastor de la iglesia estaba preso. Ni más ni menos, es algo gravísimo. Sin embargo, él lo reconoce y esto es lo importante y lo fascinante. Pero no solamente eso, sino que dice que la iglesia de los filipenses lo estaba acompañando en la tribulación. ¿Por medio de qué? Bueno, como podían, con oraciones y en este caso con una ofrenda que le habían enviado. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y esto es lo que yo quería remarcar. Acá el apóstol Pablo dice, no es que busque dádivas, no es que le está buscando. Él dice, él reconoce que cuando fue a Macedonia, cuando estuvo en Tesalónica, también lo ayudaron económicamente con una ofrenda. Pero a mí no me interesa el tema de la ofrenda. Yo quiero que remarquemos en esto. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y esto es lo fascinante, cuando hay fruto del Espíritu, que es a lo que se refería Pablo, encontramos algo fascinante, encontramos almas dadivosas, pero no solo de dinero, sino de amor. Porque en este tiempo la gente no necesita muchas veces dinero. Hay gente que sí necesita dinero, necesita alimentos, hay mucha necesidad. Pero eso lo hacen los gobiernos, eso lo hacen entidades. La vez pasada me crucé con un carpintero que él me decía que viajaba al Chaco y hacía obras de beneficencia, ¿no? Beneficiaba a mucha gente haciéndole casas de madera, así chozas, y le llevaba alimentos, le llevaba ropa. Y le dije, bueno, está muy bien, está excelente que podamos hacer ese tipo de cosas. Pero no es a lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando del fruto del corazón, ese fruto del espíritu que debemos tener como cristianos. Cuando tenemos ese fruto en nuestro corazón, ya no pasa por una cuestión de dar dinero o no, pasa por una cuestión de dar nuestro corazón. Y ahí es cuando se refiere el apóstol Pablo, y cuando se refiere al Señor esto. Ahí donde está nuestro corazón. Y eso es lo importante. Yo quiero que en este tiempo vos tenés gente que te rodea, que necesita,
que puede tener un montón de necesidades económicas, pero principalmente lo que abunda y las necesidades que hay en este tiempo son necesidades espirituales. Nosotros podemos ayudar a todo el mundo con dinero, con ofrendas, con alimentos, que de hecho está bien, más en un tiempo como en el cual estamos viviendo de pandemia. Pero ¿sabes cuál es la mayor necesidad? La mayor necesidad es espiritual. La gente necesita a Jesús. Así como el apóstol Pablo se despide de los filipenses en esta carta, yo me quiero ir despidiendo con esta serie de mensajes, de devocionales, animándote a que puedas tener el discernimiento de espíritu y puedas ver cuál es la necesidad que hay en el otro. Cuando un cristiano tiene ese discernimiento, aún esté en el micro, en el ómnibus, en la escuela, en la facultad, en el trabajo, discierne cuál es la necesidad de la otra persona. Y ahí es cuando el Espíritu Santo te habla y le decís, a vos te está pasando algo, ¿no? Y no es porque esté todo deprimido, sino a vos qué te está pasando. Y ahí la persona va a abrir su corazón, porque muchas veces lo que se necesita es eso. Y esa es la dádiva que dice el apóstol Pablo acá, dice, ¿no? Y esto es lo fascinante, dice, fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cuál es el fruto que abunda en tu cuenta? ¿Cuál es el fruto? El amor tiene que ser el principal. Si tenemos amor, ahí vamos a entender que hay una necesidad espiritual. La gente busca por medio de la ideología, por medio de los pensamientos políticos. ¿Sabes por qué la gente está tan dividida? Porque lo que buscan son pensamientos, ideologías, con tal de llenar el vacío que tienen en su corazón. El único que va a lograr llenar los corazones va a ser Jesucristo. Esa dádiva que está en el corazón, ese fruto que está en el corazón. Eso es lo que tenemos que entender en este tiempo. Que como cristianos podamos llevar la palabra, podamos multiplicar nuestros grupos de vida por medio de la predicación, por medio del evangelismo, por medio de tener un corazón sincero en este tiempo. Hermano, yo te animo a que avives el fuego del don de Dios que hay en tu vida, como Pablo le dice a Timoteo, y que puedas decir, a partir de este tiempo yo tengo que entender que hay una necesidad espiritual en las sociedades. No es que los cristianos no participemos en política o tengamos una ideología formada, no, al contrario, debemos hacerlo, pero principalmente la necesidad es espiritual. Yo te animo a que puedas redoblar tu compromiso y decir, a partir de este tiempo quiero comprometerme a que esa dádiva que está en mi corazón pueda ser ese fruto que está en mi corazón, pueda ser realmente el amor de Cristo y llevar su palabra a todos lados.